Las 4 de la tarde, 11 minutos, y aquí estamos con nuestra tertulia del mar. Viento en popa, toda vela. No corre el mar, sino vuela. Mis capitanes hoy vienen, el mar, el viento y el temporal os está causando estragos, un poquito, Miguel. Tiene sublevado. Miguel Ramos Grosso, os encuentro un poco despistado. ¿Qué pasa hoy? Estamos súper atentos, Manoli. Te estaba hablando y tú estabas mirándola, Él estaba mirando el móvil chiquillo. No, estamos completamente contigo y con los oyentes. Espérate que te doy. Sí. Bueno. Pues Bueno. contadme un poquito, Julio. Pues mira, muy buenas hoy tardes. queríamos tener un programa fresco, un programa donde recojamos distintas frases que se usan en ciudades costeras y en los barcos, que las tenemos en nuestro lenguaje cotidiano, bueno, pues saber un poquito su origen y el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces es así, un programa así distendido y divertido. Así que, por ejemplo, hablaremos de las expresiones a bordo, de algunas historias, algunas citas, y por ejemplo voy a hacer una frase de frases marineras que todas juntas. Hoy hemos traído aquí gente que sabe la tira, Sí. porque he llegado a tiempo casi salvándome por los pelos, porque estaba abarrotada la carretera y entonces, bueno, pues con el viento este que hay, espero que el programa vaya viento en popa y que dejemos el pabellón bastante alto. Y si a alguien no le gusta, lo mandamos al carajo, porque vaya tela en los tiempos que corren. Y hay que decir lo que es esa palabra. Claro, por favor, Que claro. eso no es nada feo ni nada, No, sino muy marino. Exactamente. Bueno, entonces... O como viene Julio, por lanzado. favor. Es que ¿Cómo más viene? reñido Manoli Lemos, Viene revelado, Más reñido, Viene más como, reñido. como el mar que está hoy embravecido, Viene embravecido hoy Julio Terrompernía. Me ha reñido. Bueno, se levanta, me hace ruido, se vuelve a sentar. Esto es, vamos. Vamos. Lo vamos a tener que Cuéntanos, castigar, Bueno, Julio, mira. tranquilízate Me y cuéntanos tranquilizo. cosas. Vamos a Cuéntanos ver. esto de la tira. que Adéntrate nos en está- el mar que hay pie, Me zambullo, como Que dice la hay gente. Vamos a ponernos en el siglo XVIII. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos trabajando recordar un Cádiz del siglo XVIII. Bueno, pues los barcos de madera, los grandes barcos de madera, pues tenían varias cubiertas. Si haces un corte en sección, pues tenía distintas cubiertas llenas de cañones, y en esas cubiertas el marinero, el que combatía, tenía la cama, que era un coy, una especie de hamaca, tenía la mesa para comer y vivía al lado del cañón. De ahí viene la gente, Está carne alerta, de ¿no? cañón. De Claro. ahí viene, Ah, de ahí este viene tío, carne claro, de carne de cañón. cañón. Al pie. Al Claro, pie del al cañón. pie del cañón. Entonces, arriba en la cubierta superior, en la toldilla, estaban los oficiales, y abajo del todo, pues debajo de la línea de flotación, pues estaba la enfermería, la Santa Bárbara, donde estaban las municiones, y después abajo el lastre, los toneles, las piedras, los cantos rodados. Bueno, pues estamos montados en ese barco. Y en ese barco pues se usan una serie de frases que vienen de esa época, como por ejemplo, saber la tira. Cuando decimos una persona es muy lista, dice, ese tío sabe la tira. Pues imaginaros esas velas de los palos trinquete, bauprés, trinquete, mayor y mesana, con las velas mayor. Él lo dice muy ligero porque se lo sabe, espérate. ¿Cuál A es ver, el se lo ha trinquete? estudiado, Cuando se lo yo ha vea un estudiado. barco, ¿cuál es el bauprés trinquete? es el que está en la proa mirando... El trinquete también se dice mucho en el lenguaje popular. Claro. Trinquete, El bauprés es el que está Tío en como un proa. trinquete. Un tío como un trinquete, tío fíjate. como un trinquete. Nosotros dos, por ejemplo. O sea, un pedazo de tío. Y una mujer de bandera como tú. Claro, de la bandera que lleva el barco, no en la proa, no en la Exactamente. popa. El trinquete, el primer palo que está en proa. El mayor, el que está en medio, el más grande, el más El robusto. trinquete el primero. El primero. El mayor que está en medio, el que El soporta mayor, en el que es el centro más largo. alto y más fuerte y más En robusto. algunas ocasiones. El mayor. Eso, en En algunas otras, ¿no? ocasiones, hablando de estos barcos grandes. Y después el mesana, el que está más a popa. ¿Vale? Bueno, pues ¿Y eso... el mesana por qué tiene ese nombre? ¿Por qué tiene ese nombre, Miguel? Pues se lo pondrían así, Manoli. Yo, Pero la no verdad, tiene, no como el seguro que tiene una mesana no viene a explicación. nada, digo, Nada, no tiene un Seguro, significado. Seguro que tiene Bueno, una voy a terminar de explicación centrar que el no la toro. tenemos que estudiar. Centramos el toro. Entonces, A ver, esas velas, para subirlas, para hacer la maniobra, para dar vueltas en el mar, etcétera, pues había que tirar de unos cabos. Y esos cabos estaban todos amarrados abajo, y en alta mar no se puede dudar si el capitán dice arría la mayor, o sube la O la mayor, o mesana, baja la mesana, o o el baja el trinquete. foque, no puede. Entonces había un experto que inmediatamente de recibir la orden señalaba con la mano la tira o cabo del cual había que hacer la maniobra. Y claro, y entonces todos los marineros tiraban de eso, subían y la no vela. había Y equivocación. no había tiempo. Entonces, un tío sabe la tira cuando es un experto.
Y de ahí viene. Saber la tira. ¿No, Miguel? Efectivamente. Venga, estamos en guerra. Estamos en guerra. Saber la tira. De subir y bajar, las velas se mueven, que se llama, orientan. se bracean, se cargan por alto, se ponen en facha, hay un montón de maniobras y además si no las haces bien, el barco no anda. Tú tienes que hacer las maniobras coordinadas y tiene que ser como una orquesta. Cuando yo hago esto, el otro hace lo otro, ¿no? Ahí, por ejemplo, la palabra que estabas diciendo tú, zafarrancho de combate, ¿de dónde viene? Pues de zafar el rancho. ¿Qué es zafar el rancho? Pues zafar el rancho era estas cubiertas que hablaba Julio. Había unos espacios delimitados por las cajas donde los marineros tenían sus pertenencias y cuando había una maniobra había que utilizar la artillería. Esas cajas se desmontaban, se zafaban los cabos que las amarraban. En los barcos va todo amarrado porque si no con los bandazos y con las escoras sale todo volando. Entonces se zafaban los cabos y bueno, pues de eso se llama zafar el rancho, zafarrancho de combate. Eso es un poco la expresión zafarrancho. Hay muchas más, hay pues abarrotar, muchísimas más. Cuéntanos tú de algunas, Julio. Bueno, pues no sé si Fernando está con nosotros ya, ¿sí? Sí, Fernando García Echegoyen, muy buenas tardes. Hola, Manoli, buenas tardes. Aquí Bienvenido. estamos. Gracias. Perdón por llegar tarde. Nada. Más vale tarde que nunca. Bueno. Fernando y Miguel, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Te has salvado por los pelos, Miguel. Fernando. Sí. ¿No hay alguna expresión marina para...? Lo de por los pelos es... efectivamente, su origen es una expresión marinera. Hay una imagen, un estereotipo del marino, el tipo con el pelo largo, con el jersey de cuello vuelto y la pipa, ¿no? Que todo tiene su explicación, y lo del pelo largo es una vieja creencia de los marinos, que en el caso de que te cayeras por la borda y cayeras al mar, por donde te agarraban era por los pelos, por la melena o por la coleta, que se suele llamar el pelo también. De ahí viene. Por razones de higiene en una coleta, y de ahí viene el tema de por los pelos. Efectivamente es una expresión cuyo inicio es, cuyo origen es la cuestión náutica. Uh-huh. Pues no lo hubiera imaginado nunca que viniera del mar, ¿eh? Sí. Qué bueno. Hay muchas expresiones cuyo Por origen los está pelos, qué en No el mar y la pueden ni navegación. imaginar, Manoli, lo difícil que es rescatar a una persona del mar pasando. Es dificilísimo. Tú vas navegando y a lo mejor se te caen. A nosotros nos pasa muchas veces, salimos a navegar por la bahía y se te cae la gorra, por ejemplo. O se te cae, yo qué sé, el niño que tira un melón. Sí. Tú te vas a por el melón y le tienes que dar 40 pasadas, ¿sabes? Es difícil. Unas veces pasa demasiado debajo del casco, otras veces no llegas. Entonces... Es dificilísimo, ¿no? Sí, Os tiráis para recobrar lo que cae al mar, ¿no? Claro, pero Difícil, imagínate difícil. Pero una muy persona que se difícil. cae al agua y pues buenísimo que te cojan por los pelos. Porque, hombre, claro, te salva la vida, ¿no? Bueno, pues por seguir un poquito, porque habíamos distribuido las palabras, ¿no? Por ejemplo, abarrotar. Esta sala está abarrotada. Pues las bodegas en los barcos se intentaban que cupieran los máximos toneles. Se ponían lo más juntos posible, pero claro, los toneles no son cuadrados, tienen curvas. Y en medio pues había unos sitios y ahí se metían los abarrotes para que la carga estuviera más justa y aprovechar los espacios. Entonces una sala está abarrotada cuando se ha ocupado el sitio de las personas y más, es decir, está todo como pegado, ¿no? Muy junto. Y de ahí también viene que los barcos, pues el tonelaje viene de los números de toneles que cabían en una bodega, y de ahí viene la tonelada, así que realmente todo esto pues tiene su sentido. Bueno, pues Miguel, ¿tú algunas vez te has puesto las botas o no? Yo seguro que sí. Todos nos hemos puesto las botas. Y que no, alguna vez en la vida por lo menos. Fernando, usted también, ¿verdad? Sí. Más de una vez, ¿verdad? Con frecuencia en contra de las recomendaciones de los médicos. Bueno, pero eso es bueno, que nos tenemos que ir para otro barrio y tenemos que irnos con todo disfrutado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo que nos llevamos puesto es lo que nos llevamos. Claro que sí. Pues mira, este de ponerse las botas viene es una expresión también que los tripulantes de los barcos se ponían las botas cuando bajaban a tierra. En el barco era muy común ir con sandalias o descalzo incluso. En esta época los barcos iban embreados, las cubiertas un poco pegajoso todo.
y bueno, pues se iba, pero claro, las botas eran calurosas en los barcos, incómodas, resbalosas, entonces se llevaba todo tipo de calzado o descalzo también, y entonces cuando bajaban a tierra era cuando se ponían las botas, que era como más arregladitos, ¿no? Y entonces ya que tenían las botas puestas, pues iban y comían, bebían el jolgorio y ahí viene, ponerse las botas. Qué bueno, qué de frases, ¿verdad? Que no teníamos ni la más mínima idea de que procedieran de este mar que nos rodea, ¿no? Fernando, ¿tu vida por qué derrotero anda? Complicado y dificultoso. Sí. El derrotero es la derrota, viene de la trayectoria, por decirlo de una forma que se nos entienda, de la trayectoria que seguía el barco, del rumbo que seguía el barco. Eso es la derrota. Y de ahí lo de derrotero. Derrotero también es un libro que utilizamos los marinos para navegar, un libro que describe las costas, ¿verdad? De ahí viene la expresión derrotero, que es una expresión que también se ha terricolizado, si se me permite expresarlo así, se ha hecho terrestre, ¿no? Pero efectivamente es una expresión náutica, la derrota de un buque, el rumbo que sigue es una expresión más marinera, que esa no hay. Ajá. Efectivamente. Bueno, pues Miguel, que es una persona muy activa y es una persona que se mete en muchos líos, por muchas veces le salen las cosas muy bien, y deja el pabellón bastante alto. Es una persona que... Miguel, ¿eso dónde puede venir? Deja el pabellón bastante alto. El pabellón es la bandera, se llama pabellón a la bandera que sirve de distintivo del barco. Dice la nacionalidad, el país en el que está abanderado, ¿no? Entonces, muchas veces o generalmente los barcos navegando no la llevan. No se lleva izada o no se llevaba. Ahora mismo se lleva todo más cómodo y son banderas más pequeñas. Antiguamente eran unas banderas que todavía las vemos en las grandes regatas, sobre todo los barcos hispanoamericanos, ponen unas banderas que son más grandes que el barco. Algunas veces, ¿verdad? El Cuauhtémoc, bueno, una bandera de muchísimo más grande que la de la Plaza de Sevilla. Y entonces, bueno, pues lo que hacían ellos cuando se veían con otros barcos, sacaban el pabellón para identificarse, ¿no? Era el momento del que el pirata sacaba la bandera negra con las tibias y la calavera, efectivamente. Pues aquí lo que hacían los barcos era subirlo mucho en una muestra de orgullo, ¿no? De, mira qué pedazo de soy un español que no es. Y subían la bandera muy alto. Y entonces eso era dejar el pabellón bien alto. Fíjate, Fernando, que bueno, no solemos decir muchos tacos, pero algunas veces pues nos sale, ¿no? Ahí es más de uno, yo en el Facebook que lo mando al carajo directamente. Pero estoy tranquilo de que no me denuncien. ¿Por qué estoy tranquilo, Fernando? ¿Por qué crees tú que no pasa nada? Porque en realidad carajo no es un taco, es una parte de los antiguos galeones y de las naos y carabelas. El carajo era la cofa, lo que hoy en día se conoce como cofa. La parte más alta, ¿no? Esa especie de cesto o canasta que había en la parte más alta del palo del galeón, pues eso es el carajo, ¿no? Que por cierto en inglés se llama nido de cuervo. Subir ahí era incómodo porque era la parte más alta del barco y lógicamente es donde los balances eran más grandes e incómodos y donde subían los serviolas. Entonces mandar a alguien al carajo era mandarlo allá arriba, que era un sitio pues francamente incómodo, y ha llegado hasta nuestros días como una especie de insulto gracioso, sobre todo en Cádiz, ¿no? Lo de mandar al carajo a alguien es muy de Cádiz y de Sevilla. Se dice muchísimo, claro que sí, en las conversaciones. Bueno, y después hay palabrillas ya sueltas, como vaya tela o mucha tela de cortar, pues también viene de ahí, ¿no? La tela de marino, la tela de las velas, una tela recia, una tela dura, que tiene que ser así, ¿no? Porque si no se rajaría con los vientos. Y entonces, bueno, pues las personas que tenían que reparar a las velas o cortar tela de los COI para hacer un nuevo camastro, pues se enfrentaban con un verdadero esfuerzo, tanto en el corte como en el cosido, ¿no? De manejarse. Entonces, eso ya a mí me gusta mucho porque es muy sevillano. Eso de vaya tela, mi arma, todas esas cosas, pero bueno, que viene de ahí. O tela marinera, ¿no? Tela marinera. Tela marinera. Eso es sevillismo puro total. Bueno, pues fijaros que podíamos seguir. Incluso después recogeremos al final palabras ya más de la calle, ¿no? Porque estas están como muy relacionadas con el barco, pero en la calle hay miles de palabras, ¿no? Guachinay, agarrarse una fuerte merluza o echar peligros de la mar. Ya veremos un poquillo eso. Pero
queríamos hacer también algunas historias con un poquito de más cuerpo, ¿no? En este divertimento. Y habíamos preparado 3 historias que, si quieres, aunque estén desordenados, sabiendo cada uno la que quiere contar, pues podíamos empezar. ¿Quieres empezar tú, Miguel, o Yo Fernando? lo que tú me digas, Julio. Yo soy el primer oficial. Bueno, No, Fernando. yo soy capitanes, ¿eh? Fernando, Capitanes y Fernando el comandante. Fernando. Yo no mando nada. No mando ni en mi casa. Nos O sea, venimos a la radio para poder mandar algo. Él, dice, él no manda nada, otro que está casado. A ver, Fernando, tú habrás asistido a alguna botadura de barco, ¿no? En alguna hemos estado, sí. ¿Y allí qué pasa? Te refieres a que se rompe una botella de champán Sí. contra el casco del barco, ¿verdad? Sí. De champán o de vino. Mira, en Cádiz, esto es una curiosidad, en Cádiz no se usa el champán, se usa un vino que se llama Sangre y Trabajadero, de bodegas Gutiérrez Colosía. Qué bonito. Toma ya. por alguna Parece un razón- anuncio de pues los que hacen en Navantia San Fernando, los que hacen en Navantia en la Bahía, no, el astillero de Navantia en la Bahía utiliza ese vino. Me imagino que en Ferrol utilizarán otro y en Cartagena otro. Pero aquí es Sangre y Trabajadero. Sangre y trabajadero. Sí. ¿Y por qué se utiliza No ese? tengo ni idea. ¿Es muy malo ese Tenemos vino o es muy tantísimo que bueno? aprender, ¿Es muy- Manoli. Lo tenemos. ¿Es muy malo o es muy bueno? ¿Lo has No, probado? hombre, ¿no? es un vino rico, sí, ¿Sí? claro, sí. Yo creo que es un oloroso o un vino generoso, no lo sé muy bien. Pero cuéntanos, Fernando, que interrumpo. Y eso No puede ser. te preocupes. Ahora voy a contar una anécdota sobre, por cierto, el tema de las botellas de champán y los barcos. Se cree que procede la costumbre de romper una botella de champán, una botella de vino, una botella de algún licor contra el casco de un barco. Se cree que procede pues de la Alta Edad Media, cuando un rey inglés, tras brindar por la botadura de uno de sus nuevos barcos, arrojó la copa con la que había brindado a la muchedumbre, que casi se matan entre ellos para coger la copa, ¿no? Que debía de valer una pasta. Entonces, eso se siguió haciendo, pero claro, llegó un momento en que se botaban demasiadas copas demasiados barcos, y las copas les costaban un pico a la corona inglesa, por lo que se decidió cambiar la costumbre de lanzar la copa por lanzarle vino al barco o romper una botella contra el barco, ¿no? Eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta que se rompió, se cogió la costumbre de romper una botella de cava, que es muy bonito, ¿no? Además, ver cómo toda esa espuma resbala por el casco de un barco. Parece incluso que si no se rompe la botella contra el casco del barco, el barco no queda bautizado. Es más, los agoreros piensan que si no se bautiza un barco, eso va a ser un signo de mala suerte para el barco. Y aquí viene la anécdota. El Titanic no fue bautizado nunca, no se rompió botella de champán contra su casco, ni de ningún otro tipo de licor. Y los agoreros siempre dijeron que se había hundido porque no se le había hecho bautizo. Que de supersticiones hay, ¿verdad? Que de cosas. Estoy acordando ahora del hecho de poner una moneda debajo del mástil. Cuando se pincha el mástil del barco, también hay gente que tiene la costumbre de poner una moneda en la base del palo, ¿sabes? ¿Y eso? ¿Por qué? Bueno, pues son, no sé, el símbolo de la abundancia, de la buena suerte. También hay otra que, vamos, yo he navegado con mucha gente que haciendo navegaciones largas tiran una moneda al mar. Otros la tiran de espaldas, otros la tiran de noche. Esto es Como una en la fuente italiana, ¿no? Para la buena suerte. Efectivamente, el tirar monedas al mar, esas cosas, sí. Hay muchas y además la gente la practica. Yo creo que ahora mismo pues nos vamos despegando de todo eso, pero la gente de la mar era muy supersticiosa antiguamente. Lo de las monedas probablemente, Miguel, sería para que Caronte dejara tranquilos a los marinos. Caronte era el barquero de los muertos. Probablemente, El que efectivamente. pasaba del reino de los vivos a los muertos y que había que darle unas monedas. Entonces por ahí puede venir el tema. Pues seguro que viene de ahí, todo tiene su explicación. Qué de historia más bonita. Ay, esto ¿Cuál qué es bonito. esa de Garante, Fernando? Cuéntenos, Caronte. aunque sea un poquito resumida. Según la antigua mitología, Caronte era el barquero de los muertos, el barquero de la laguna Estigia, el que pasaba del mundo de los vivos al mundo de los muertos, a las personas que habían fallecido. Si tú para poder pasar tenías que llevar unas monedas para pagar los servicios de Caronte, que era el barquero. Si no llevabas esas monedas y no podías pagar sus servicios, tenías que vagar entre el mundo de los vivos y los muertos durante un periodo de tiempo, me parece que era de 100 años, ¿no? Y ya a los 100 años te pasaba gratis Caronte. No sé si habéis visto en las películas de guerra, que es muy habitual, que cuando entierran a alguno de los soldados que han muerto le ponen unas monedas en las manos. Sí. Esas sí, monedas alguna. son para pagar al barquero, a Caronte, el barquero de los muertos. De ahí que lo que dice Miguel de tirar las monedas por la borda y todo eso, probablemente tenga algún tipo de conexión con esa historia. Habrás visto que
Fernando sabe la tira. Bueno. Pero la tira, ¿Has visto? Hay Pero que aprender la a tira. hablar así. Otra de las historias que teníamos es cómo cuando un marinero se moría o de muerte natural o de un accidente que se caía de la verga haciendo una maniobra a la cubierta y moría, ¿qué se hacía con esas personas? ¿Se hacía como hacen los chinos, chorritos imperiales o...? No. Los chinos de Cádiz ahora cogen oloturias o carajos de mar y los detiene el Seprona, o esto como el año pasado en La Caleta, que cogieron a un chino que tenía 40 o 50 kilos de pepinos de mar, oloturias o carajos de mar, en un coche. Pero lo que hacían, ¿no? Antiguamente y muy recientemente. Date cuenta que ahora en una regata que se está desarrollando ahora mismo ha muerto una persona, una chica. Es una regata que se organiza desde Inglaterra, una regata de vuelta al mundo, pero para aficionados y para amateurs, no son profesionales como la Volvo Ocean Racing. Y ahí en uno de los barcos ha muerto la semana pasada una chica. Cayó al mar, se ahogó y solo pudieron rescatarla cuando ya estaba ahogada. Entonces la han tenido en el barco y porque bueno, estaba muy lejos de tierra. El barco es un barco regata que no reúne condiciones para nada, y todo esto lo hemos estado viendo por internet en estos días. Y finalmente bueno, pues decidieron, de acuerdo con la familia, tenía muy poca familia esta chica, pero bueno, por radio hablaron con los familiares y decidieron pues enterrarla en el mar. Entonces, eso se ha hecho de toda la vida. O sea, en los barcos había mucha mortalidad, o como decías tú, o por accidentes o por enfermedades. Date cuenta todo esto del escorbuto, había tripulaciones que se morían enteras. ¿Y cómo se aseguraban que estaba muerto? Porque aquí se hay un velatorio por si acaso se despierta, pero allí Sí. ¿se hacía en velatorio Allí, o no? pues mira, allí se hacía una cosa muy curiosa, que es que se envolvían en una bandera, dependiendo del rango y dependiendo de la circunstancia, y otras veces en el propio COI, en su hamaca, digamos, o en un trozo de tela, en esto, y se cosía, y la última puntada, para ver si estaba vivo y esto, la última puntada se le daba en la nariz, se le cosía la nariz. Y entonces, si el muerto pegaba un respingo, no estaba muerto del todo. Son tradiciones marineras también. Qué cosas, ¿eh? En la tertulia del mar, por favor. Eso se ve muy bien reflejado en la película Master and Commander. No sé si lo habéis visto. Sí, esa es la mejor, ¿no? Es extraordinaria, es una película espléndida. Y se ve precisamente el tema de la puntada de la nariz, que uno de los chavales, de los guardiamarinas que viajaban en el barco, dice, oye, que si yo me muero no quiero que me den la puntada de la nariz, no vaya a ser que esté vivo. Y efectivamente era, bueno, una tradición, una creencia de los antiguos marinos, efectivamente. Pues mira, la última historia, antes de pasar a algunas citas que son la más interesantes, está relacionado con el gran Nelson, ¿no? El culto que tiene la marina inglesa, que se ha extendido a varias marinas. Nelson, el triunfador de Trafalgar. No sé si os habéis fijado en los uniformes de los marinos, tienen en la manga una serie de franjas doradas, pero en la última termina en una coca. Esa coca o bucle pues tiene una historia muy curiosa. En los años 1797, España había perdido la batalla de San Vicente. Nelson, valentonado, quiso atacar Cádiz y no pudo. Y entonces pues se fue a atacar a Tenerife, confiado de que aquello iba a ser fácil, ¿no? Llevaba 1.000 soldados, 1.000 guardiamarinas que iban a asaltar el castillo que había de San Cristóbal de noche, y bueno, pues hubo mucho cañoneo por parte del castillo español y varios sitios donde estaban apostados los fusileros. Y Nelson, que iba en una barcaza intentando desembarcar, recibió una bala en el brazo derecho de un cañón que es el Tigre. Y entonces, pues herido, pues se lo llevaron al barco suyo Teseus, y el cirujano vio que no le pudo salvar el brazo, se lo cortó. Y en todas las fotos que tiene Nelson desde entonces, pues está manco. Y él, pues cuando iba a las recepciones oficiales, al principio veía que la manga del uniforme pues le bailaba, le oscilaba. Y ni corto ni perezoso, cogió uno de esas tiras que tiene en la manga, la descosió un poquito, hizo una coca y se la colgó en el botón de la charrera, ¿no? Y ahí va, colgado. Entonces, bueno, pues con el tiempo, la marina inglesa, como homenaje a Nelson, al culto que tienen las marinas con Nelson,
pues pusieron esa coca en el puño bocamanga, y eso se llamó el Nelson Loop, el lazo de Nelson. En Brasil, por ejemplo, se llama la volta de Nelson. Bueno, pues años más tarde, ese culto de Nelson, ese homenaje, en 1859, Inglaterra lo extendió a toda la marina militar, pero después, en 1918, extendido a todas, tanto la mercante como, si no me equivoco, tú, Fernando, que el que se retira eres tú. La mercante depende de la compañía. Depende de la compañía. En la White Star Line, por ejemplo, llevaban coca los capitanes y oficiales de la marina mercante, que eran oficiales de la reserva también. Bueno, y aquí... En el Cano, dice Julio. En el Cano siempre, son marinos de guerra. No, de esto se extendió, y ya en 1909 también vino a España, y casi en todas las marinas de todos los países, independientemente de que sean ingleses o no, pues se tiene eso ya como un distintivo, ¿no?, de honor y que forma parte de la estética de esto. Bueno, pues ya una vez dicho estas frases y estas historias, vamos a empezar con la cita. A ver, por ejemplo, la número 1. Miguel, ¿te gusta esa o cuál te gusta? A ver, Miguel. Que Julio es que lo tiene todo súper estructurado y pensado. Unos profesionales. Increíble, Sí. Y mira, ¿cuál te gusta a ti? Venga, elige a tú, mí me chiquillo. gustan todas, Julio. Venga, elige tú. Aquí, un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza. A ver, ¿qué podríamos decir de eso? Pues mira, yo te puedo contar un montón de cosas de estas. Lo que pasa es que Manoli tiene que echarnos de aquí a las 5 de la tarde. ¿Los barcos llevan más de un ancla? Los barcos tradicionalmente llevaban muchísimas anclas. Los barcos ¿sí? tenían peligro cerca de la costa. Uh-huh. En alta mar, pues podían pueden navegar con más de naufragar. una, pero utilizan solo una, Pero bueno, no, generalmente hay un ancla en babor, una en estribor. Los barcos en la época de Colón, mira, en el libro de Colón, en el diario de Colón, se cita varias veces que la nao Santa María llevaba 5 anclas. Llevaban 2 colocadas en la tapa de regala, en este caso, que se maniobraban con las vergas y tal. ¿La Luego, tapa de regala cuál es? la tapa de regala es como la barandilla, como la barandilla de para que no te caigas al agua. Entonces la parte de proa de esa tapa de regala, que era muy recia, apoyaba la cruz del ancla y tal. Luego había otras 2 iguales que estaban en la bodega. Algunas veces se ponían también en la cubierta, amarradas, pero vamos, como son pesos que generalmente conviene llevarlos bajos, pues estaban en la bodega. Y luego había un ancla muy grande que se llamaba la foranesa o de salvación. Este ancla era enorme, y entonces cuando partían, porque los barcos a lo mejor fondeados con una tempestad muy grande, las estachas tiraban mucho y rompían, faltaban, y entonces el barco se quedaba a la deriva, y generalmente el peligro es cuando está la costa cerca, que es donde puedes encallar. Uh-huh. Si el viento viene desde la mar hacia tierra, ese es un momento de peligro. Si es al revés, generalmente importa menos, primero porque hay menos mar. Digamos que cuanto más cerca de la costa hay menos mar si el viento viene de tierra. Sí. Pero entonces, cuando rompían las anclas normales, los cabos de las anclas normales, sacaban el ancla foranesa o de salvación. Qué bonito. Y en el diario de Colón se cita varias veces. Y le llaman la foranesa allí. Largaron la foranesa y tal. Sí, son historias. Pero bueno, la lesión, una vez convertido esta historia real en metáfora, podríamos decir, ¿no?, que hay que tener como distintos caminos de esperanza. Si te fallas, si tú toda la vida la pones en que tienes que ganar dinero, o que tienes que ser famoso o el más guapo, hay que estar preparado. Claro, entonces hay que tener otras vías de decir, mira, ya la belleza se está yendo, pues voy a intentar ser buena gente, por lo menos, ¿no? Opción de que se dice, ¿no? Tener muchas opciones en la vida, ¿no? A ver, Fernando, elige tú un numerito y di la que tú tengas. Cuando no sopla viento, incluso la veleta tiene carácter. Fíjate. Stanislas Jerisek. Este refrán tiene muchos refranes similares a amor o muerto gran lanzada, o mares tranquilos no hacen marinos, ¿verdad? A mí es un refrán que me gusta muchísimo, una cita que me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, lo que te viene a decir que cuando las cosas van bien, todo el mundo vale mucho y sabe mucho, ¿no? Lo malo es cuando el ser humano tiene que destacar y tiene que sobresalir en circunstancias adversas. Fíjate, a mí me gusta mucho la de Teresa de Calcuta, porque cuando hay tantos problemas parece que
se desanima uno, ¿no? ¿Para qué va a servir esto? ¿Para qué va a servir este programa de radio? ¿Quién lo va a escuchar a las 4? Pues esta Teresa Calcuta dice: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Entonces, bueno, pues esto es un ánimo a la utopía. Es decir, mira, yo voy a dar lo que pueda en el tiempo que Dios me dé. Yo no sé si es una gota o dos, pero el mundo, pues sin esa gota sería un poquito menos mundo. Entonces, bueno, que es una invitación a que hagamos lo máximo que podamos, aunque parezca que es poco, ¿no? Y que cada palo aguante su vela. A ver, ¿O no? Cuéntanos, explícanos eso, Manoli. No, ahora Manoli, te toca a ti. Manoli nos va a explicar un poco eso de... Que cada persona apechugue con lo que se busque en la vida, ¿no? Ahí Ya estamos. está. Te vas haciendo un poquito marinera, ya Claro que te sí. vamos ya mentalizando. Otra A ver, frase ¿por marinera dónde que te vamos? guste a ti, Manoli, venga. Mira, me busca una chuletilla igual que Venga, vosotros. Una vez diga. Mira, pues por ejemplo, como estoy escuchando a Fernando con esos refranes del mar, y me encantan los refranes, a barco nuevo, capitán viejo. Anda. Anda. Fernando, ¿eso qué quiere decir? Bueno, hay otro parecido que no voy a decir por cuestiones de pudor, ¿no? Pero me imagino que se refiere a la experiencia del mando en un barco cuyo comportamiento puede ser imprevisible. Supongo que se debe referir a eso. Es un refrán muy bonito. Claro. Hay otro parecido que es el viejo a la rueda y el joven a la vela. Efectivamente. Que la experiencia siempre es un grado. Efectivamente. Digan lo que digan. Hay uno muy bonito también que me gusta a mí, que es un refrán muy gallego que dice: gaviotas a terra, mariñeiros a merda. Ese se lo saben mis niños, les gusta mucho también. Sí, qué bueno. Qué bueno, buenísimo. Qué bueno. Bueno, y dice uno que encontré por aquí también, dice, este también habla de la mujer, ¿eh? A ver. A la mujer y al viento, Con pocas mucho veces y con tiento. Con Anda. mucho tiento, Anda. efectivamente. A la Anda. mujer y al viento con mucho tiento. Bueno, Lidia, contra alguno más, venga, que esto está pasando aquí de alguno miedo. más, tengo un montón. A ver, venga, uno que te Tengo un guste montón, más. espérate. Delfines que Vosotros muchos seguid. saltan, viento traen y calma espantan. Anda. Anda. A la mar madera y a la tierra huesos. No, a la mar madera y a la virgencera. No, pues aquí pone a la tierra huesos. Oye, oye, oye. Yo ¿Eso me qué sé significa, a la mar Fernando? madera y a la virgencera. A la Había mar aquí, madera y a la oh, tierra huesos. Una cita de Vladimir A la mar madera significa, perdona, Sí, perdón. que los barcos es como caballo grande ande y no ande. Es un o sea que a la mar madera vamos a hacer barcos grandes con mucha madera, robustos Para que y grandes. resista, ¿no? Que sí, no barquitas, Los tempestales, sino barcarrones. Y el erudito que siempre habla así dice: hombre, ¿quién no conoce a Vladimir Nabokov? Que este hombre tan conocido pues vino a decir: el romper de una ola no puede explicar todo el mar. Es una tendencia a no generalizar, ¿no? Por ejemplo, Claro. en un determinado colectivo fallan 3 o 4 personas, un ideario, una voluntad de trabajo o tal, y decimos, es que todos los políticos tal, es que toda la gente de astillero, es que todo sí. El mar tiene zonas tranquilas, tiene oleaje, tiene remanso y tiene de todo, pero sin embargo, pues nos quedamos siempre en lo primero que recibimos. Bueno, pues ahora ya se queda el coloquio abierto, tenéis ahí una lista tremenda, Manoli tiene un ordenador estupendo con chuleta, y ahora vamos a las expresiones populares de la calle. Por ejemplo, A ver. Manoli que está al liquindoy con el ordenador, que ¿de dónde viene el liquindoy? Al liquindoy. Sí, ¿Del viene carnaval? de look, no, como estamos muy cerca del mundo inglés siempre, de toda la vida de Dios, look and do it, mira y haz. Entonces, look and do it al liquindoy. Está el liquindoy, un tío, está ahí todo el día mirando a ver qué pasa. Pero que viene de inglés, Inglaterra, claro. del inglés. Sí, look and do it. Y significa que mira Estar al y que hagas. liquindoy, claro, está el liquindoy. Miguel, por ejemplo, está dirigiendo ahora una obra en la Casa de las Cosas y está todo el día el liquindoy. Claro, estar alerta a lo que pasa, ¿no? Claro. Estar al tanto, ¿no? Mirando y haciendo lo que Claro. haya que esto. Claro, Mira, claro. hay otra muy simpática Ah, pues yo que es no el sabía Watching que era Night. inglesa esta palabra. Watching Yo Night. creí que era gaditana y del carnaval. Mira esta A Claro. ver, Watching Watching Night Night, también es de Watching inglés. Night. ¿De dónde No. viene Watching Night? No, Watching Night es un nombre, es una, digamos, una deformación de What is your name. ¿Cuál es tu ¿Qué significa Que What is significa your name? cuál es tu ¿Y nombre cuál es en tu inglés. nombre? What's your ¿Cómo te name? llamas? Es verdad, es What's verdad. your name. Es verdad, what's your Entonces name. era una manera de llamar a los extranjeros. Este es un Watching Night. Este es un Watching Night, ¿verdad? Sí, puro Watching Night, caletero. Qué Watching bueno, Night. es verdad, es verdad. A ver, Fernando, elige o lo que tú quieras, venga, ve.
Tú sabes que hay tantas palabras náuticas y tantas expresiones bonitas. ¿Te refieres de la lista que tenemos? Sí, o la que tú quieras ya de este orden más desenfadado, ¿no? Por ejemplo, tú decías uno de a palo seco. A palo seco es una expresión preciosa, ¿verdad? Sí. Y que todo el mundo sabe lo que significa. A palo Hombre. seco me voy a tomar la ginebra a palo seco sin echarle Coca-Cola, ¿no? O cualquier cosa que se hace a palo seco es un poquito a lo bestia o sin acompañamiento. Claro. A palo seco es una expresión náutica, eso lo sabe muy poca gente. La expresión completa es capear o correr un temporal a palo seco. Es decir, cuando el estado del mar y del viento es tan extremo que no puedes tener velas envergadas en las vergas, en el aparejo. Entonces eso es capear un temporal a palo seco. Se utiliza un ancla flotante, que es algo que te permite mantener la proa un poquito al mar, pero el origen de esa expresión a palo seco es una expresión, es una maniobra náutica. Fíjate qué cosa más curiosa. O, por ejemplo, dice, hay moros en la costa. Pues como hemos estado continuamente ahí en África cercana, en Marruecos, en Argelia y tal, había muchos piratas que se acercaban a la costa y de noche pues capturaban a gente en los pueblos ribereños. Pues toda la costa gaditana está llena de torres vigilantes para que eso no se produjera. Entonces, cuando hay moros en la costa, pues hay que estar con cuidado y tener precaución y cautela porque te puede pasar que te rapten, ¿no? Pero eso viene de ahí, de haber moros en la costa, viene de eso, ¿no? Uh-huh. A ver, Miguel, ¿hay algo por ahí? Sí, mira, estoy pensando respecto a palabras más bien gaditanas, ¿no? Sí. Y expresiones gaditanas, entonces, y que se hayan universalizado. Y recuerdo ahora, por ejemplo, pasar por alto. Pasar por alto, antiguamente, cuando en Cádiz estaba la aduana, a partir de 1717, cuando se traslada a la casa de contratación desde Sevilla hasta Cádiz, cosa que conmemoramos el año que viene, pues se establece la aduana en lo que hoy es Diputación, y entonces allí se pagan todos los impuestos por la mercancía, claro, que entraba o que salía. ¿Qué pasaba? Pues igual que hoy en día, que todo el mundo está intentando escaquear lo que se puede, el contrabando tal. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Como la ciudad estaba fortificada, y las puertas se cerraban por la noche. Y el mar llegaba hasta la puerta del mar, por ejemplo, ¿no? Claro, las puertas se cerraban por la noche, la puerta del mar, puerta de tierra, todas las diferentes. Entonces, ¿cómo era la forma de meter la mercancía en la ciudad sin pagar los impuestos, pasándolo por lo alto de la muralla? ¿Qué es lo que generalmente pasaba? Pues que había un funcionario corrupto que pasaba por alto. Que digamos que miraba para otro lado, ¿no? Los corruptos siempre han existido. Entonces, claro, porque era una cuestión de... Y por eso yo siempre cuento que las torres miradores, la historia de... Siempre contamos la historia bonita de las torres miradores para ver cómo venían los barcos, las flotas. Y las torres miradores servían para todo. Servían para primero... lo ilegal también. Por supuesto. O sea, si tú querías pasar por alto, pues tú te ponías en tu torre mirador y te ponías allí. Ah, claro, efectivamente. Oye, que ya le acabamos de llamar al tío que está no hay allí. moros en la costa. Claro, al que estaba vigilante en la cancela de la garita de la escalerilla que estaba allí al lado de la Plaza Argüelles, pues a ese le daban allí 20 doblones y le decían vete ahora corriendo para allí, va tal, y ese pum, 40 sacos por lo alto de la muralla, ¿no? Entonces son cosas que pasaban en la historia y que nos quedamos con el nombre y no sabemos muy bien de dónde viene. ¿Conocéis la expresión estás más perdido que el barco del arroz? Pues sí, lo decimos muchas veces, pero yo creo que la mayoría no sabemos concretamente y a ciencia cierta qué significa, Fernando. Hay varias versiones, a ver, pero la más factible, la más probable es un barco de arroz que se hundió un barco que iba cargado con arroz, perdón. No recuerdo ahora mismo el nombre, lo tengo por ahí anotado, que se hundió en el puerto de Cádiz, porque eso es una expresión que parece que su nacimiento, como otras tantas, tiene lugar en Cádiz, ¿verdad? Sí. Parece que es un barco que se hundió en la posguerra, donde, sabéis, había tanta miseria y tanta hambre, cargado de arroz. Y aquello pues creó mucha expectación en la ciudad, pues por el alimento que podía suponer aquello, ¿no? Y viene de entonces lo de estar más perdido que el barco del arroz, que ni se pudo reflotar ni se pudo salvar el arroz, viene de ahí. Estar totalmente perdido. Y a que vosotros no habéis escuchado nunca esta frasecita que os voy a decir. Donde hay patrón,
no manda marinero. Eso me lo escucho a mi mujer todos los días en casa, cuando pone la lista del Prica y todo eso. Esta es una de las cosas que yo escucho más. Por ejemplo, antes el hombre el que partía el bacalao en casa, ya no lo parte. Pero bueno, que el que corta el bacalao, pues también viene del mar, ¿no? Porque es un alimento salado que se usaba en la tripulación porque duraba mucho. Y entonces, bueno, pues esa duración de ese alimento salado en los barcos, pues llegaba un momento que los marinos se ponían en cola y llegaba el encargado, iba cortando el bacalao. Pero incluso en las casas, en los tiempos del hambre, pues también venía mucho bacalao al muelle y era el padre de familia el que también repartía cuidadosamente las raciones porque el bien era escaso y las había conseguido con dificultad en época de crisis. Y que incluso, bueno, pues también, ¿quién no conoce los ultramarinos de Cádiz? O los cubas de arenque o el bacalao colgado y llegaba eso con un cuchillo largo y cortaba el bacalao con cuidado para pesarlo, ¿no? Bueno, pues todas esas expresiones que vienen también del mar, lo usamos. Este es el que corta el bacalao. Sí, efectivamente. En este programa el que corta el bacalao eres tú. Digo, Fernando. ¿Fernando es el que corta el bacalao? No, yo no corto nada. Yo ni pincho ni corto. Yo os escucho de aquí desde la lejanía de Málaga, os escucho con mucho cariño. Igualmente. Parece que está aquí, en esta misma mesa. Cuéntanos desde Málaga qué están haciendo allí en los astilleros estos Nereo. ¿No están haciendo un barco para Estados Unidos? Sí, parece que están haciendo el barco de Galvez. De Bernardo de Galvez, efectivamente. Lo que pasa es que no sé cómo... lo que pasa es que yo estoy metido en tantas guerras que algunas las tengo que dejar porque y no lo llevo muy al día, pero sí están construyendo, parece ser el barco de Bernardo de Galvez. Hay una gran inquietud ahora mismo por conocer y dar a conocer y difundir la vida de Bernardo de Galvez, que fue todo un elemento, era de aquí de un pueblo de Málaga, ¿verdad? Uh-huh. Y están construyendo ahí el barco de Bernardo de Galvez, efectivamente. Pues ya que Miguel ha sacado el tema, por apuntar un poquito a la historia, este personaje fue el que ayudó por parte española en el asalto de Pensacola, en la bahía de Pensacola. Los franceses y los españoles estaban unidos para apoyar a los americanos en contra de los ingleses. Fue la guerra de la independencia de los Estados americanos. Y él con ese barco suyo, pues entró en la bahía él solo, y de hecho tiene en su escudo yo solo, y fue el que inició un poco que los demás barcos españoles entraran y se consiguió el fuerte de Pensacola. Los americanos nos tienen una admiración tremenda porque ellos, la historia más antigua son 200 y pico años, pero es que estamos hablando de 400 años en la época de San Agustín, 450, y entonces ellos celebran con la bandera española y soldados de época todo lo relacionado con la parte española que hubo allí, y de hecho hay cuadros en el Congreso Americano de agradecimiento. Es decir, lo que no hemos hecho nosotros con nuestros héroes nos está viniendo, y de hecho se ha hermanado la ciudad de Pensacola con la ciudad de Málaga. Están haciendo, como decía Fernando y Miguel, este barco, y le han dado 300 robles de madera para hacer ese barco. Es decir que es una cosa preciosa, va a haber una festividad conjunta. Y yo creo que debemos de aprender, ¿no? Que siempre nos están enseñando, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ir a hacer un programa a Málaga, a pues ver sí, pues sí. ¿Podemos hacer un programa desde Málaga, Manoli? Yo me apunto, se puede grabar y traerlo. ¿Tiene allí? Claro. ¿Onda Cádiz, Málaga y allí? No, Onda Málaga, Cádiz. ¿Cómo va a haber Onda Cádiz, Málaga? Onda Málaga. Una turné por la Málaga marinera. Ojalá. Ojalá una turné por la Málaga marinera enseñando cosas curiosas de aquí. Sí. Yo me voy a hacer un barco que se llame Cádiz Contigo y vamos a hacer el programa desde el mar. Desde la y caleta. Vamos a pasar por todas las ciudades de España y del mundo. Venga, pero eso no claro, hay que hacerte sí. el barco, está claro todo Cádiz lleno de barcos. Qué bueno. Vamos a hacerlo el martes que viene. Oye, ojalá. Bueno, el martes que viene no se puede. Si no llueve tanto. Si no llueve no voy a estar aquí, no voy a estar aquí. Así que Fernando, tú como marino, los marinos tenéis una cierta fama, un amor en cada puerto, y una vez se te ha ido un poquito la mano y has agarrado una fuerte merluza o has tenido que estar de resaca. Sí. A ver, cuéntanos. Todo sí, es verdad. No, es que verás, cuando... un amor en cada puerto, una merluza en cada... Cuando yo navegaba, que era muy joven y no tenía ningún tipo de compromiso económico, pues yo llegaba a determinados puertos, pues, además por aquel entonces en la marina mercante se ganaba dinero, ¿no? Y claro, lo suyo es que te ibas a la calle de juerga, a cerrar bares.
a cerrar bares, entonces las merluzas eran frecuentes, ¿no? Y muchas veces duraban hasta que regresabas al barco. Más de una maniobra de salida de Barcelona he hecho yo largando por la borda la merluza. ¡Qué horror! Por decirlo de alguna forma, claro. Todos hemos sido jóvenes, Manoli, eso no tiene mayor Hombre, importancia. claro que sí. Y en esos países que se compran cosas, ¿tú has mordido alguna vez el anzuelo con alguien que te haya querido engañar? Lo que pasa es que yo soy muy desconfiado para esas cosas. Entonces vale. es difícil que yo muerda el anzuelo. Hoy yo tengo que felicitar a Fernando porque he visto en internet una especie de crónica que ha hecho de una señora que vio y que les resultaba conocida su cara. Ay, qué bueno, sí. Qué bonita y qué emocionante y Muchas cómo se nos ha gracias, puesto el vello de punta, ¿eh? Muchas gracias, Manoli. Recordando usted dándole vuelta a la cabeza de que conocía a esa señora, ¿no? Sí, Hasta sí. que recobró la memoria y supo en qué puerto la encontró. Prostitución y puertos ha sido algo muy habitual, no solo en España, sino en todo el mundo. Ahora que esa señora a la que se refiere Manoli era una prostituta que, en fin, trabajaba en un muelle de un determinado puerto andaluz de la provincia de Cádiz para ¿Cuántas Maceñas. historias, verdad? Pero eso ya se está acabando también, pues ya ha quedado más relegado a los barrios típicos, porque los puertos se están cerrando por motivos de seguridad, ¿no? Desde el 11S. Todo se está volviendo muy aséptico. Pero sí, esa ha sido una historia que me ha marcado a mí profundamente, de las personas que conoces cuando navegas y que luego te las encuentras años después transformadas y quieras que no, son personas que han tenido algo que ver contigo en tu vida y que te llegan al alma. Bueno, cuántas historias, ¿no? Para contar y para... Fíjate, por ejemplo, el personaje del Celu, Juan, en la chirigota se le pega a Juan, en plan marinero sería pegarse como una lapa o pegarse como un pulpo. O sea, la persona esta que se te pega y es muy pesado contigo. Y no hay quien te lo despegue. Exactamente, y está que no veas. ¿Sabéis una palabra? Yo tengo un pequeño blog donde publico y explico el significado de determinadas palabras náuticas, ¿no? Para que no se pierda el lenguaje náutico, porque el lenguaje náutico lamentablemente se está perdiendo. El lenguaje técnico náutico y la jerga náutica, que yo la diferencio como aquella jerga, aquellas palabras náuticas que no vienen en los diccionarios. El post que más éxito ha tenido en mi vida de internauta ha sido una palabra curiosísima, que es pichicoma. ¿La habéis oído alguna vez? Pichicoma, ni idea. No, yo nunca. Yo sí me suena, pero... Pichicoma es una palabra exclusivamente de la Marina Mercante. Ajá. Cuando tú en la Marina Mercante te refieres a un pichicoma, te estás refiriendo a alguien sin importancia, a un personajillo banal y, en fin, un tontorrón. Y viene del inglés, de beachcomber, de unos vagabundos que iban por la playa recogiendo la basura que encontraban, ¿verdad? Y de ahí la palabra fue degenerando hasta que se generó esa palabra pichicoma. Como esas hay muchas, ¿no? Está el guachimán, que es el guardián, el watchman, Sí, ¿no? el watchman. Entonces, muchas de esas palabras tienen un origen muy curioso y muy interesante y hay que difundirlas en programas como este, o en blogs, o en artículos, porque es un lenguaje, el lenguaje náutico es un patrimonio intangible e inapreciable que estamos perdiendo. Pues sí, ¿cómo se llama tu blog de las palabras náuticas? Está dentro de mi página de Facebook, en naufragios.es, se titula Preservemos el lenguaje náutico. Preservemos el lenguaje náutico español. Eso es. Bueno, por tiempo se nos está escapando Pues de nada, las manos, lobos de mar. A ver cómo continuamos o cómo terminamos. Bueno, pues nada, que al final en las ciudades costeras... Arriando velas. Terminamos arriando velas. Las ciudades costeras pues están empapadas de historia, de palabras, de edificios, de barcos hundidos, de monedas. Entonces, bueno, pues esto es toda una cultura. Una vez que te gusta el tema, pues vas hilando y te gusta ir a un museo a ver barcos, te gusta ver un cañón recuperado, o te gusta ver unas monedas fenicias, o un pecio, o una ánfora. Y bueno, pues las palabras están aquí, ¿no? Están aquí en nuestra cultura. Por ejemplo, a mí estaba leyendo una y no sé su significado, lo intuyo, pero cagarse en la mar salada. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Por lo visto, claro que hacer sí. eso en un barco es lo más incómodo del mundo. No, es simplemente tirarte al agua. Tirarte al agua, ¿no? Tirarte de cabeza al agua y hacerlo ahí, ¿no? No hay que coger posturas incómodas. No, Claro. pero en el barco que Miguel fue, eso había que colgarse con una silla. Todos los barcos, no. Uy, qué no. difícil. No. ¿Cómo Mira, era, los Miguel? barcos Espérate. no. Miguel, En todo- ¿cómo era eso de no, colgarse en con todos una los silla? barcos, generalmente, vamos, los barcos ya
ahora modernos, pues son como una casa, mejor que una casa. No, antiguamente los galeones, los navíos, por ejemplo, tenían en popa una cosa que le llamaban los jardines, que eran una especie de galería que salía por la parte de popa, y lo que tenía allí era un agujerito donde tú te sentabas como en el retrete de tu como casa. Los autobuses, ¿no? Antiguos, ¿no? O los trenes antiguos, ¿no? Sí, bueno, realmente es una cosa un agujero que iba a la vía antiguamente, pues ahora va al mar, bueno, iba al mar. Y lo que pasa es que en los barcos, en los yates modernos, aunque tienen sus cuartos de baño y su sistema de achique y todo es magnífico, pero la verdad que la tradición, por lo menos cuando vas pues solo hombres o gente joven, esto pues es hacer las necesidades por la borda, por la popa. Y es mucho más higiénico que hacerlo en el cuarto de baño, que luego tienes que estar achicando y tal. Y bueno, pues realmente son cosas que tampoco tienen mayor importancia, ¿no? Como el que está en el campo y se pone debajo un olivo, ¿no? Higiénico y refrescante. Y refrescante, y tiene el bidet incorporado, además, de verdad. Bueno, pues amigos, nos marchamos. Fernando, ¿algo más que añadir? Qué pena, qué cortito se hace el tiempo. Solo quiero añadir una cosa un poco triste, es un deseo, pero creo que es imperdonable hacer un programa de mar y no mencionarlo. Ojalá aparezcan vivos esos dos muchachos españoles que han desaparecido en Borneo. Pues sí, ojalá, esos son nuestros deseos. Ojalá que sea así. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros siempre, Julio. Tú sabes que por las mañanas nos preparamos aquí las cosas entre los tres, charlamos por teléfono, repartimos papeles y discutimos qué vamos a hablar el martes. Ya le vamos a mandar a Manoli parte del guión porque se ha comprado un libro. Y me he comprado un libro, he estado en internet. Tema es que a mí me tienen aquí, a poquito a poco se va haciendo. A mí no me dicen nada, entonces yo me tengo aquí, bueno, pues nada, preparado. El folio ha salido del horno a la una. ¿Qué libro te has comprado, Manoli? No, pero no tiene nada que ver con lo que hemos dicho aquí, porque es el lenguaje del mar, pero más que nada de los pescadores, de Javier Osuna. Es fantástico. Es todo lo mismo. El lenguaje del mar, la jerga náutica, la jerga marítima, es todo lo mismo, son palabras comunes a todas las marinas. Pero no viene ninguna de las que hemos hablado aquí, ¿eh? Bueno, aquí viene más de los pescadores. Pero es que es muy extenso el lenguaje y vamos, es que tiene muchísimos giros y tiene muchísimas expresiones. A que si te digo si te pregunto lo que es una guapalá, no sabes lo que es. A ver, ¿qué es una guapalá? Un pez espada. Pero no lo sabía. Dicho en el argot de los pescadores. A que si te digo lo que es un filete de atún rojo, tampoco lo sabes porque vale 20 euros. Rico, claro y una guapalá no, pero aquí tenemos aguatapá. Aguatapá, que es cuando no haces pie. Y hace pie. Hace pie, cuando no haces pie es que hay aguatapá. ¿Y agua qué? Agua cuaja. Agua cuaja, ¿no? ¿Qué es la lo medusa. Una medusa transparente, claro que sí. Que no la vi, te pica y no vea lo que duele. Se te cae la uña de tanto rascarte. ¿Verdad? Pues Fernando, ya a partir del lunes no tendré programa porque, bueno, te han contratado en Inglaterra, en Estados Unidos. No, voy a faltar unos cuantos días, pero aproximadamente dentro de 2-3 semanas volveremos a la carga y por favor que no nos falte porque es un placer escucharte. Manoli, que te vayan los vientos favorables. Pues claro que seguro que y se lleven a buen puerto. Claro que sí, tú no estás conmigo. Buena prueba, efectivamente. Qué bien. Hoy está Manoli igual de guapa, pero sin los pelos enrizados del otro día. Hoy está mejor porque no hace tanto viento. Hoy no hace viento. Me estás diciendo que estaba despeinada los otros días. Es que para ir por la vida hay que ir despeinada porque significa que disfruta de ella. Pero bueno, aquí nos despeinamos muchas veces por el levante. Por el levante. Qué bien. Bueno, pues ahora 2 semanas de vacaciones. Venga, ya sabéis, a trabajar y a traer los mejores programas del mar. Fernando, un abrazo muy fuerte y gracias. Muchas gracias. Adiós, Fernando. Y a Julio y a Miguel, yo le voy a hacer un regalito antes de marcharme. A ver esa música arriba, querido control. No sé si les va a gustar a ustedes o a vosotros os gusta José de Espronceda. Que si os gusta José de Espronceda. Sí. ¿Sí? Pues adelante. Venga. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Cádiz contigo, por ejemplo. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín.
La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa. Asia a un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Navega, navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío, cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y dé pecho a mi valor. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de «¡Barco viene!» es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgaré de alguna entera, quizá en su propio navío. ¿Y si caigo? ¿Qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos del negro mar lo framido y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? La libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Qué bien ha recitado,